Hola amigos de la Caja de Pandora, un saludo a todos. Estamos aquí en Barcelona otra vez con todos ustedes. Al otro lado, desde Francia, tenemos a Christian Fletch. Tenemos a nuestro amigo Christian, que es que estaba viendo aquí un vídeo que salen los dos, de la norma a la conciencia, que lo tenemos del 6 al 8 de julio, de aquí a una semana. Es un taller que vamos a dar aquí, se va a dar aquí en Madrid. Pero bueno, ahora entraremos un poquito en eso. Lo primero que os quiero decir, disculpad si escucháis ruido, que aquí detrás hay un parque, hay una piscina y están los niños. Y si cierro, pues no me entra aire, entonces me muero de calor. Entonces, simplemente decir que si escucháis un poquito de ruido, pues lo siento. Pero bueno, ahora ya entrando un poquito en materia, voy a primero a saludar a mi amigo Cristian. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Super feliz de estar otra vez contigo y con la gente que no veo, pero que está con mucha curiosidad. Muy bien. El tema de hoy, conflictos bloqueantes o candados, que candados se dice ahora más en la parte de América y bloqueantes decimos aquí en España, pero quiere decir lo mismo. Es un monográfico que también se estudia en el tercer año de lo que son las bases, que yo lo di, y la verdad es que es muy completo este monográfico. Antes de empezar un poquito con la charla, vamos a hablar de las actividades, sobre todo las actividades que se va a hacer en Madrid, en España. Como os he comentado, las biobases, es decir, la formación de biodescodificación en España este año se va a hacer en octubre del 26, 27 y 28, que empieza Cristian, y luego se va a dar pues, durante 6-7 módulos que van a estar ahí cada mes más o menos estando. Entonces, las personas que quieran hacer las bases de biodescodificación las tendrán que hacer en Madrid. Recordad que en la página de christianflex.com abajo tenéis todos los países de América donde también se hacen biobases, que también podéis apuntaros en América. Lo que pasa es que en cada continente tendréis que ir mirando en cada país donde estáis o el país más cercano a donde estéis para realmente poder hacer las biobases, aunque también podéis venir a España si queréis. Luego hay que decir lo que decíamos antes de la norma a la conciencia del 6 al 8 de julio, que Cristian y Jan estarán ahí haciendo este pedazo de monográfico, que en el vídeo anterior y uno especial hicimos un vídeo que explicábamos bastante bien de qué iba para que la gente se pueda apuntar y sepáis un poquito más. Pero ellos han formado una segunda escuela aparte donde están dando este tipo de monográficos para ayudar a las personas a que realmente sean ellas las que se sanen a base de llegar a estos, bueno, de ir a estos monográficos y entrar en materia. Luego también en Madrid, en diciembre, tendremos el monográfico de conflictos candado, que es del que estamos hablando hoy, y trastornos del comportamiento del 29, 30, 31 de marzo. Eso en Madrid. Y en Barcelona, el monográfico de Proyecto Sentido será 5, 6 y 7 de octubre, Proyecto Sentido y ciclos biológicos con Jam, pero con Cristian lo volvemos a tener ahora sí en Barcelona, 20 y 21 de octubre, con la práctica y estructura del cambio, que también en el vídeo anterior, también si podéis ver, también hablemos también de este taller para los que os queráis apuntar. No sé si hay algún tema más que quieres comentar, Cristian, de lo que son los monográficos. Muy completo, bravo, bravo, bravo. Eficiente, como siempre. Sí, Muy sí, bien, súper. perfecto. Pues, Cristian, vamos a empezar con la conferencia, conflictos bloqueantes o conflictos candado. Adelante. Sí. Pero antes de empezar, yo miro si yo tengo un conflicto bloqueante. Si no tengo, yo puedo hablar. Si yo tengo, no puedo hablar, no puedo empezar la charla. Porque este tema de bloqueante es muy, muy importante, a la verdad. Yo soy terapeuta desde 25 años y hace más o menos como 15 años, yo tomé conciencia de patrón, de pattern, de patrón. Quiero decir que un paciente que tenía eczema, otro que tenía parálisis, otro que tenía angina o adenoid, tenía algo común. Entonces, yo miro esta estructura, que con algunos pacientes no funciona la terapia. Hay algo más que el conflicto. Es muy importante este toma de conciencia, de mirar que el enfermo, la gente, la enfermedad, está como un sistema. En inicio yo pensé que las cosas fue muy sencillo. Alguien tiene un eczema, es un conflicto de separación, como lo sabemos en biodescodificación. Vamos a trabajar el detonador, el programador de este conflicto de separación y la persona se cura, se sana con el apoyo de la medicina, porque todo el mundo sabe que la biodescodificación no es una medicina. No es una medicina tampoco alternativa. Es una medicina complementaria al trabajo, por supuesto, del doctor, del médico alópata.
Entonces, ARNT, un osteopata también, un alópata, homeopata, que tiene una enfermedad y que no se cura. Entonces, el doctor, de la misma forma, está enfrente de 10 pacientes con la misma enfermedad, con algunos funciona su tratamiento, con otros no. Hay regresa la enfermedad o está peor. Entonces, cuando yo trabajé años y años, yo miré que hay veces es muy simple, muy sencillo, hay una potencialización del trabajo del doctor gracias a la biodescodificación, a entender, encontrar el origen emocional, biológica de la enfermedad. Y con otros pacientes, no. No funciona los protocolos, no funciona la toma de conciencia emocional u otro tratamiento. Entonces me digo, hay otra cosa. No es solamente el conflicto que es importante a escuchar en la persona. Alguien tiene reumatismo, sabemos que hay un vínculo con desvalorización en el movimiento. Una persona encontramos este tema, este conflicto, se sana. Otra persona encontramos también este conflicto y no se sana. Entonces yo tomé conciencia que la persona es un sistema, no es solamente una historia. Hay otras cosas que aparecen adentro. Es como tener enfrente del profesor 20 alumnos, de decir las mismas cosas a 20 alumnos. Algunos van a entender rápidamente y los otros no. Entonces hay otras cosas que solamente aprender algo. Y yo tomé conciencia poco a poco que hay algo común a muchos pacientes que explica, que permite de entender por qué no funciona la terapia. Entonces, yo reflexiono, yo busco y yo veo que hay temas que pueden venir a veces en un paciente, a veces no. Y la palabra que yo decidí para llamar eso fue conflictos bloqueantes o candados. Hay algunas veces no bloquea totalmente, hay veces es solamente limitante. Pero este tema quiere decir que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, será más concreto. Yo voy a dar el caso de una mujer de 30 años. Esta mujer llega a mi consultorio hace 20 años, creo. Y ella tenía una enfermedad del sangre. Ella, desde la edad de 5 años, sus huesos, su cuerpo, fabrica muy, muy poco sangre. Y entonces, ella, cada mes, creo, se va al hospital, desde pequeña, desde niña, para la transfusión. Y así, ella sigue su vida normal y puede vivir, hacer ce que ella quiere, pero cada mes va al hospital para la transfusión. Y ella empieza a trabajar la historia del sangre. Muchas veces en biodescodificación hablamos de vínculo familiar, vínculo de sangre, de desvalorización profunda, no puedo vivir en este mundo, en esta familia. Y su mamá fue vagabunda, viva en la calle, y pregunta la plata, duerme a la calle con este paciente, la hija, y la abuela, que quería ser monja en una iglesia católica, finalmente un hombre la viola y nací este mamá y después la niña se fue en la calle. Entonces fue una historia con mucha desvalorización, mucho, y la familia la rechaza porque el hombre que da este embarazo después se fue, la violación. Entonces no hay vida, no hay amor, no hay familia, no hay nada. Y esta niña, poco a poco, esta mujer de 20 y pico años en mi consultorio, entendí y poco a poco sentí emociones, descargar toda esta historia emocional, porque no existe una historia mental, no existe para nosotros una historia emocional, nada más. Emocional quiere decir en la célula, en el cuerpo, en el sangre, en la piel, en el cerebro, en el hueso. Y después, creo, 4 o 5 sesiones, ella se va al hospital, por supuesto, pero el doctor dice, pero me parece que estás mejor, necesitas ahora de venir en 2 meses, porque tu sangre me parece que
funciona diferente, tus huesos y todo eso. Entonces, ella, poco a poco, cambió, finalmente, viene 2 meses después, y después 2 meses y medio, 3 meses, el doctor tenía mucha sorpresa, el doctor del hospital dice, desde 20 años, tú estás aquí para ayudar a tu cuerpo, te doy sangre, pero ahora yo veo que hay un cambio, tu cuerpo fabrica un poquito de sangre, un poquito de glóbulos rojos. Y la mujer se asustó, Ella me queda un mensaje de voz en mi teléfono. Me dice, señor Fletcher, yo cancelo mis citas. Gracias, chao. Y ya yo entendí que este hospital fue su familia de amor, de corazón, de vida, su real familia. Imagínate, desde 20 años, ella conocía a todas las enfermeras, todos los médicos, todo el personal, que la quiere mucho. Imagínate, ella tenía 5 años, la gente del hospital la cuida mucho, la ama, la quiere. Entonces, con la idea de sanarse y de nunca ir al hospital, nunca más ir al hospital, ella se asustó, dice, voy a perder otra vez mi familia, ¿no? Entonces, ella me manda este mensaje de voz, dice, no, estoy feliz así, cada 2, 3 meses, soy menos cansada, entonces estoy bien, estoy feliz, pero no más. Entonces, eso fue un bloqueante para seguir la terapia, para seguir de acompañar a ella en equipo con los doctores, los médicos, por supuesto, para escuchar su cuerpo. Bloqueante quiere decir que hay en este caso, para esta mujer, un beneficio secundario a la enfermedad. Si tengo una enfermedad, tengo una familia. Si tengo una enfermedad, la gente me cuida, la gente me ama, soy importante. Si no tengo enfermedad, soy nadie. Soy como antes en la calle, una vagabunda, como una pobrecita, y nadie me miró. Nadie me miró, no existo. Entonces, este beneficio secundario, en este caso, bloquea la terapia. Otro hombre con este tipo de situación tenía esclerosis múltiples. Y ya empezó a venir a la terapia, tenía parálisis aquí, en las manos, en los brazos, y encontramos una historia, un día. Este hombre quiere ama mucho sus hijos y sus hijos quieren esquiar en la montaña, en la nieve. Entonces, él tenía mucho miedo de la nieve, accidente del deportivo, mucho miedo, pero ama mucho sus hijos. Entonces, él le llega se va a la montaña con sus 2 hijos y una parte de él dice, va al placer, va al deportivo, va a la montaña con este gesto. Pero otro movimiento de él es, no va a la montaña, te quiero guardar conmigo, mis hijos. Con esta contradicción motor en su brazo, empieza esclerosis múltiple de los brazos, parálisis. Este hombre saca estas emociones, toma conciencia de eso, se siente mejor, con más fuerzas en los brazos, y me dice, pero mira, yo no trabajo, mi mujer está súper cariñosa. Antes fui en pareja aburrida, ella no me habla nunca. Ahora mi mujer tiene miedo para mi salud. Entonces, ella hace la comida, me cuida, me ama. Entonces, sí, es genial de ser un poquito enfermo. Entonces, él canceló todo, no quiere regresar. Se puede trabajar, por supuesto, en terapia, pero con la presencia del paciente y con su motivación. Entonces, yo tomé conciencia con estos 2 casos de algo común, el beneficio secundario. Y yo vi que hay también otra estructura, porque sabemos que la biodescodificación, descodificación biológica, práctica o original, toda esta apelación, es una terapia breve. Yo quiero decir que la biodescodificación trabaja
en la estructura. No es hablar de toda la historia, la infancia, mamá, papá, y todo eso como en psicología, psicanálisis, que es muy importante, muy útil, pero nosotros trabajamos en la estructura y por eso es una terapia corta, breve, con un objetivo. Y entonces yo tomé conciencia de este elemento de estructura, el bloqueante. Y yo tomé conciencia especialmente, y los terapeutas, psicólogos conocen eso, cuando no funcionó la terapia. La persona viene, ok, es interesante, toma conciencia, saca sus emociones, aparentemente hace un buen trabajo, pero nada, no hay cambio, sigue en la depresión, sigue en la enfermedad, sigue en el fracaso. Y la persona está infeliz, se va a ver un terapeuta, después un otro, después un tercero, va a hacer 15, 20 terapias y no funcionó. Entonces, cuando algo no funcionó, es porque algo más importante funcionó. Todo problema aparente es un éxito escondido. Todos los problemas están aquí para que no viene algo peor. Es quizás un poquito agresivo o con provocación de decir eso, pero es mi experiencia. Cuando la apariencia de un fracaso viene, es un éxito escondido siempre. ¿Para un éxito para quién? Para una parte del inconsciente. Ese hombre tiene su enfermedad de los brazos, de las manos, él está en fracaso, pero no, es un éxito. Mi esposa, mi mujer, me ama, me cuide. Soy feliz de eso. Este mujer tiene problemas de sangre, es un fracaso, ¿no? Es un éxito. Ella tiene una familia que la quiere, que son los profesionales del hospital, pero con amor, con cariñoso. Entonces, vamos a buscar el escondido que es el motor de nuestra vida, el motor de nuestras emociones, el motor de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Es siempre así, escondido. Un fracaso aparente es un éxito escondido. Y todo problemas son soluciones de algo. Entonces, cuando hay terapia que no funciona, hace 10 sesiones, no funciona, 20, va a haber otro terapeuta, buscamos siempre el bloqueante. Y hay diferentes bloqueantes, y hay protocolos para los bloqueantes, para permitir de satisfacer el tema del bloqueante profunda y así seguir hasta la sanación. Eso se puede. Entonces, la mujer, el hombre, el ser humano, es un sistema. Dos personas tienen eczema, pero son dos personas diferentes. No estamos como una línea, estamos como un volumen, con una historia. Entonces, hay un conflicto, pero un otro conflicto puede venir y se necesita de escuchar este otro conflicto para sanar a la persona. Si es solamente un conflicto, me acuerdo de un hombre que tiene un cáncer de la laringe y él trabaja con su cancerólogo, por supuesto, su alópata, y también con la biodescodificación conmigo. Fue muy fuerte porque este hombre en un mes se sana totalmente su cáncer de la laringe, con foto, radiografía, el apoyo del médico, por supuesto. Otra persona, no, porque hay otro conflicto, otra historia que viene y que así hace nodos y estamos un sistema. Entonces, hay una lista abierta. Entonces, voy a hablar de este tema, como yo empiezo, con este tema de beneficio secundario. Si tú tienes una enfermedad, tú que me escuchas, o tu mujer, tu hijo, tu mejor amigo, tu paciente, y que no se sana, que te aburre, te molesta, está como en la desesperación, porque siempre vivo esta situación en mi cuerpo, en mi mental, en mi pareja, con mis hijos,
E sempre aqui eu trabalhei em psicóloga, em camino espiritual, no sé qué, pero eso estuda via aquí. Entonces, primera pregunta, busca si hay un beneficio secundario, escondido pero profundo, porque esta parte va a tener el control, es la tema. Una parte de ti tiene el control, otra parte que quiere cambiar, quiere sanarse, quiere ser feliz, no tiene el control, no tiene el control. ¿Dónde está el control? ¿Quién tiene el control de tu vida, de tu cuerpo, de tu salud, de tu futuro? C'est parte, búscala. Y así vas a hablar con ella, hacer con negociación y así cambiar, porque el cambio es la naturaleza, siempre. Entonces, primero bloqueante es beneficio secundario. Otro para mí que es bastante importante es el que yo llamo inversión. Porque poco a poco, en los años 2000, 2001, 2002, me viene esta idea de terapia sistémica, terapia de la estructura y conflictos candados o bloqueantes. Y entonces, otra posibilidad son los inversión. Y me acuerdo de una mujer muy religiosa. Y ella está infeliz, viene en terapia, tiene enfermedad, tiene dolores y nada funcionó, nada funcionó. Ella está triste, aburrida, qué pena, qué lástima, quiero estar bien, pero estoy mal. Okay. Y yo escucho sus palabras, ella me dice, pero estoy bien mal, me siento bien mal. Estoy, qué suerte yo tengo con tantas enfermedades. Qué suerte de tener tanta infelicidad. Entonces yo pregunté a ella, pero ¿está bien de ser enferma? No, es una forma de hablar. No, vamos a hablar, a trabajar solamente que es como una frase común. Qué suerte de estar enferma, es como una broma común. Pero no. Es una estructura mental y biológica. Es una estructura. Es una historia escondida atrás de eso. Es una creencia. Y esta creencia, en este caso, para esta mujer, es que está bien de tener una enfermedad. Porque en mi percepción de la religión, el dolor es, wow, super. Mira, Jesús tenía mucho dolor, se murió también. Y el placer, con el placer te va al infierno, te va como el diablo, como está lleno de demonios si sientes placer sexual o no sé dónde. ¿Okay? Entonces, en alguna forma de entender algunas religiones, hay una inversión, religión o otras cosas. Es muy mal de sentir bien, es muy bien de sentir mal. Esta mujer viene al consultorio y poco a poco se abre, se siente mejor, más feliz, pero culpable, muy culpable. No puedo. Siempre yo vi mis papás, mis padres infelices, como duro, muy duro, trabajando. No estamos en la tierra para reír, para vacaciones, estamos aquí para dolor, para sufrir, para ganar su paraíso. Entonces, con esta creencia, con este mensaje, viene una inversión. En la terapia, ella se siente poco a poco mejor, es mal. Entonces, ella neutraliza la terapia para seguir honesta. Soy mal, soy más cerca de algo bien para mí. ¿Okay? Hay muchas inversiones, hay otras inversiones. Otra persona, el mundo real es como un sueño. Y mis sueños, mi imaginación, es el mundo real. Otra inversión. Esa persona puede tomar licor, droga, marihuana,
ser artista, ver película, estar en su cerebro, en la locura. Y su imaginación es la verdad. Yo sé que esta persona me ama o me rechaza. Yo sé que el mundo está así con este ser espiritual, ángeles o no sé qué. Y yo sé que así hay un bla, 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 bla adentro de la persona y que para ella es la verdad. Pero que ella no tiene trabajo, que si se pasa tal y tal cosas, en España, en la política, por aquí, por acá, eso no es la realidad. Esta persona no está en el mundo. Entonces, ella viene en terapia, pero es un sueño para nosotros. Para ella, trabajamos su pasado, su historia, pero no existe eso. Sus problemas con su infancia, a la escuela, su hermano, no sé qué, ¿no? Eso no existe, es como abstracto. La realidad es en su imaginación. Entonces, la persona no se involucra, no se compromete, no está realmente presente. Otra persona me dice, pero no es tan consciente, pero poco a poco tomé conciencia que ella no se siente vive, se siente muerta. No vivo. Soy muerta, así no voy a molestar a mi familia, a mis amigos. No existo, no soy nadie. No soy nadie. Si existo, voy a tomar oxígeno de los demás. Voy a tomar espacio y no quiero, no quiero. Soy nadie, soy muerte. Está bien, es súper genial. Si existo, ¿qué va a pasar? No quiero eso. Entonces, es otra versión vida, muerte. Otra será la versión fracaso, éxito. Es como, hay personas que son orgullosas de sus fracasos. Ah, mira, soy el último de la clase, mira, no, yo perdí plata este final de semana y se ríe. Y la persona está como orgullosa, mira, soy importante porque la gente me mira, ah, pobrecito, pobrecita, está enfermo, no tiene nada. Ok, súper genial. Fracaso, para mí es un éxito. Éxito es un fracaso. Me acuerdo de un hombre que fue comunista, él, y su papá, pobre, c'est comunista también, comunismo. Y para él, ganar plata, tener algo material, ser feliz, tener un buen trabajo, quiere decir que no soy honesto. No soy honesto. Soy como el SF, soy un mal hombre con la corrupción. Pero si soy pobre, soy honesto, soy alguien bien. Entonces, toda esa creencia, y hay otras versiones también, toda esa va a bloquear totalmente la persona. Yo busco. Entonces, se necesita de tomar conciencia de eso. ¿Por qué? En la terapia, si alguien viene para, como lo digo, eczema, un infarto, o problema del hígado, o cálculo del riñón, cistite, no sé qué, pero que yo veo, eso es importante, que yo escucho, que yo tomo conciencia de un bloqueante, no me importa su enfermedad. Voy a trabajar el bloqueante. Eso es bastante importante porque no podemos hacer nada con la enfermedad, con el proyecto de esta persona. Si hay una inversión, por ejemplo, un beneficio secundario, tú vas a trabajar para que la persona se sana. El doctor, todo el mundo quiere ayudar a esa persona, pero nada. Entonces, dirá eso. No trabaja su necesidad aparente para trabajar su necesidad más profunda, más inconsciente, más útil, indispensable. Entonces, la actitud de terapeuta es de escuchar qué tipo de bloqueante está aquí. Porque antes yo pensé que viene a veces algunas así, bloqueantes, en algunas personas. Ahora yo creo que casi, cada vez, casi,
casi cada vez, con cada terapia hay un bloqueante, hay veces dos, hay veces tres, hay veces más. Y otra bloqueante es todo ce que llamo como prohibición. Prohibición. Por ejemplo, prohibición de cuidarme. Soy empleado, esclave del planeta, de mi familia, de todo el mundo, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Soy el esclave, yo soy aquí para los demás. No tengo derecho, es prohibido, es peligroso de cuidarme, de escucharme, de hacer algo para mí, de ser importante. Eso también es una inversión. Inversión, el otro y yo. No me cuido, yo cuido el otro. Tengo hambre, no me importa. El otro tiene hambre, voy a dar comida al otro. Tengo sueño, no importa. El otro tiene sueño, que yo le voy a ayudar, apoyar. Voy a permitir que él se siente bien, se sana. Es una inversión. Y al mismo tiempo es una prohibición de escucharme. Es una goma. Eso, por supuesto, va a bloquear la terapia. Tú buscas el conflicto, tú encuentras el conflicto, la historia, no hay cambio. La persona no está aquí. El paciente no está aquí. No hay nadie. No hay nadie enfrente de ti. Aparentemente, tú ves una mujer, tú miras un hombre, tú escuchas una voz, pero no hay nadie atrás de esta voz, de esta persona. Es una apariencia. Se necesita de buscar esta persona adentro de ella, su motivación, su deseo de ser, de estar. Entonces, hay otra prohibición, por ejemplo, prohibición del cambio. Hacer una terapia es cuidarse, es ser un poquito egoísta, un poquito, y de poner los demás afuera para cuidarme. Y segundo, es un cambio. Terapia es cambio. Si no quieres cambio, no hay terapia. Vas a seguir la misma forma, vas a seguir con mismas enfermedades, comportamiento, emociones. Entonces, estás aquí, en la planeta Tierra, en los problemas, en la terapia, para crecer, para evolución, para un cambio. Pero sin tu historia, porque todo finalmente viene siempre de nuestra historia. Si adentro alguien un día cambió y fui peor que siempre. Por ejemplo, fui súper bien en tu familia y viene un cambio. Tu papá se fue con una mujer, cambia de trabajo o cambia de ciudad o no sé qué. En tu cerebro, en tus creencias, en tu biología, cambio igual, peor, feo, perder papá, la familia, no sé qué. Entonces, no quiero perder eso. Y otro bloqueante muy, muy fuerte es el juez. En biodescodificación vamos a hacer un vínculo con una parte del cerebro que se llama el tálamo y el juez. Son personas que están muy mental, muy en el control, con mucha angustia de perder el control, mucha culpabilidad. Entonces, siempre esta persona siente como si alrededor de ella, de él, adentro de él, de ella, un juez. Un juez que dice, eso es mal, eso no es correcto, no estás perfecta. Mira, tus palabras va a dañar al otro. Mira tu trabajo, puedes hacer mejor. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué duermes? ¿Por qué no duermes? ¿Estás seguro que necesitas de comer eso? Si tú lo comes,
los otros, los pobres no van a comer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Es como una voz adentro, como un personaje, una voz adentro, que te dice que eso es mal, eso no está bien. Y poco a poco, esta voz afuera viene adentro, esta voz adentro de otra persona cambia y parece tu voz, tu voz. Y así es una vida de fea, duro. No es una vida, no creo que es una vida. Es como aparentemente una vida, pero no hay espontaneidad. La vida es espontaneidad. Bailar, amar, tener amigos, vivir, es espontaneidad. Con el control, con el juez, mata la espontaneidad. Tú debes pensar antes de dar una respuesta, hablar, caminar, elegir. No puedes ser en la espontaneidad. Debes pensar, ah, si yo digo eso, el otro, ¿qué va a pensar de mí? Por ejemplo. En terapia, eso va a bloquear mucho, mucho, mucho. La confidencia va a bloquear mucho, mucho este juez. Entonces, este control es muy difícil para el terapeuta de saber exactamente qué siente la persona, quién es esta persona, qué pasó adentro, cuál fue su historia. Y no hay emoción de real, todo es como un personaje. Estamos como un teatro. El actor dice que sin espontaneidad las letras del libro, ¿no? Entonces, eso se percibe cuando el terapeuta hace una pregunta y la respuesta viene muy tarde, hay silencio, pesa mucho. El terapeuta siente que el otro lo controla, no va en su espontaneidad, en su realidad. ¿Ok? ¿Qué otro? Esos son los más importantes. Hay otro que es importante de conocerlo, porque si yo conozco algo, yo lo reconozco, yo lo veo, yo lo puedo escuchar. Si no lo conozco, no sé que la cosa exista, yo hago la terapia, veo que no funciona, digo, oh, quizás soy un mal terapeuta. Otro es ce que se llama referentes externos, afuera. Son personas sin contacto con ella misma, como un infante que va a preguntar a mamá, a papá, ah, ¿qué opinas de eso? Mira mi ropa, ¿qué te parece? ¿Parece bien con esta ropa o parece feo? La persona no sé, no está en contacto con ella misma, con su necesidad, con su opinión, con su personalidad. Y si la mamá, el esposo, el amigo dice, ah, sí, muy linda tu ropa. La persona la mira, dice, sí, tienes razón, wow, bueno, bella, me gusta esta ropa. Mira, está diseño así, pero si después otra persona dice, no, mira, no, es como muy común, mira, ¿qué significa eso? No, es sucia, eso, no me gusta, no está bien para ti. La persona mira y dice, sí, tienes razón. Es muy feo. Voy a cambiar de ropa. Tienes razón. Entonces, la persona en terapia, tú dices, ah, pero tu conflicto viene de eso. Ah, sí, tienes razón. O quizás de eso. Ah, sí, más por aquí. Entonces, tú no sabes dónde está la persona, cuál es su realidad, su real, verdadera historia que genera la enfermedad. No hay nadie tampoco por aquí. Entonces, hay otros bloqueantes. Por ejemplo, podemos hablar de una relación muy mala, muy fea con su propio cuerpo. La gente muy mental, por ejemplo, en el control también, en el juez, o con desvalorización fuerte.
desvalorización de la silueta, de la forma del cuerpo. También con miedo de la enfermedad, miedo de todo eso que puede venir con su cuerpo. Son ejemplos de mala relación con su cuerpo y así el paciente viene, pero su cerebro que viene al consultorio es como si su cuerpo está como un coche, como un objeto, como algo. No hay relación, no hay vínculo. Aquí la persona entiende, toma conciencia, piensa. Aquí hay emociones, hay historia, pero no hay relación. Entonces no hay información que llega por aquí. Entonces no hay cambio, no hay cambio. Entonces, cuando miramos uno de este bloqueante, hay otros. Yo, escuchando, como lo digo antes, escuchando los hombres, las mujeres, yo tomé conciencia que muchas veces viene uno de este, otro, entonces empiezo a hacer como una lista de este bloqueantes. Y así, gracias a eso, la terapia que siguiente fue más rápida para encontrar esta historia. Entonces, cuando no funciona, cuando pesa, cuando hay fracaso, voy a trabajar el bloqueante y yo olvido, no trabajo la motivación del paciente. Yo explico, por supuesto, porque soy a su servicio, que esa persona entiende, si la persona está de acuerdo, estamos bien. Y para cambiar el proyecto, el objetivo, la meta de la terapia, si la persona está de acuerdo. Porque creo que hay siempre, adentro de cada enfermo, de cada mujer, de cada hombre, de cada niño, hay siempre recursos, hay siempre un tesoro, como oro, como un diamante, como algo así. Hay adentro de cada persona del universo algo sano, algo sano. En terapia vamos a buscar eso. Porque la persona puede tener bloqueantes, inversión, juez, prohibición, pero hay un lugar sano, inconsciente, un poquito consciente o totalmente consciente, si estamos totalmente despertados. Pero en la persona la más bloqueada, la más infeliz, la más complicada, hay eso, un lugar sano, sin conflicto, sin bloqueante, sin inversión. Y es por eso, porque exista eso, que podemos construir una terapia, un plan de terapia. Porque la persona está en la inversión, pero adentro de ella, en esta parte, se dice, no es lógico. La vida es la vida, la muerte es la muerte. El sueño es el sueño, la realidad es la realidad. El bien es bien, el mal es mal. Hay adentro de cada persona, por la razón muy sencilla que la persona vive. Toma agua, respira aire, orinas, duerme cuando ella tiene sueño. Hay esta lógica natural, esta felicidad original, básica. Y vamos a buscar estimulizar esa parte para tener un motor, una motivación por este cambio. Entonces la persona llega en terapia con su meta, su objetivo, su enfermedad. Y yo escuché predicatos, palabras. Yo busco qué son o cuáles sus bloqueantes, sus candados. Se dice en el silencio que pesa. Ok, ese lo es. Ah, soy feliz. Imagínate, tengo 5 enfermedades. Ok, inversión. Ah, el sueño es mi vida. Me gusta dormir
leer libros. Me aburrí la gente, ¿no? No, no miro la televisión nunca. Ok, inversión. Ok. Ah, pero yo cuido todo el mundo. Estoy aquí para mi esposo. Mi esposo quiere que vaya a terapia, entonces para él yo voy. Me parece muy interesante. Tú eres muy simpático. Ok, la persona está afuera. No se cuida, no existe. Entonces vas a escuchar en su comportamiento, su forma de ser, sus palabras, dónde es el bloqueante. Dónde es el bloqueante. Y los bloqueantes. Los bloqueantes que controlan. Bloqueantes o limitantes. A veces hay un pequeño juez. Podemos hacer la terapia un poquito más lento, pero la podemos hacer, la terapia. Es solamente limitante. Y cuando encontramos el bloqueante que incluye una creencia limitante, este bloqueante tiene una historia. Este bloqueante es como un síntoma, como una enfermedad. Una persona será su tumor de la vejiga o de los pulmones, la otra será inversión. Pero son dos síntomas, enfermedad. La inversión es una enfermedad. El juez siempre adentro es una enfermedad. Referentes externos es una enfermedad. Quiero decir que esta enfermedad tiene un sentido, una utilidad, tiene una historia, un detonador, un programador. Y vamos a trabajar eso. Como en toda terapia hay dos pasos. Primero paso es el diagnóstico. Es saber el médico, él te escucha, te mira, hace quizás toma de sangre o ce que él sabe. Y hace diagnóstico de una infección de los pulmones o de una diabetes o de una cistite. ¿Ok? Primero paso, diagnóstico en biodescodificación. Ah, hay un bloqueante. Este tipo de bloqueante. Segundo paso, la sanación. Para el doctor, el tratamiento médico, la cirugía, el hospital, no sé. En la biodescodificación es de cuál es el protocolo correcto de cambio, cuál es la profundidad rústica de la terapia, como lo explico antes en otra video. ¿Qué forma de terapia vamos a practicar con esta persona? Porque existen muchos protocolos en biodescodificación, algunos específicos de tálamo, otra de la inversión, otra de referentes externos. Primero protocolo posible, como empezó a decirlo, es de encontrar el origen de esta historia. Si estoy en una inversión, hay un inicio de eso. Quizás empezó a 10 años, quizás en la concepción, quizás en el transgeneracional, quizás en la educación, en la iglesia, o cuando yo veo a mi papá muy feliz y él se fue de la casa, cambió de país y nunca regresé. Él ganaba mucho plata, decía, me aburrí la familia. Entonces digo, pero el éxito es un fracaso. Hay una historia, empezar al momento, esta inversión, por ejemplo. Soy niño, yo estoy con mis amigos, todo bien, yo me cuido, tengo placer con mis amigos, y mamá se enferma. Y la familia me dice, ¿cómo puedes ser tan feliz si mamá está enferma? Entonces no voy a escuchar, no voy a cuidarme, nunca no voy a siento mal, culpable de ser feliz. Entonces voy a cuidar a los demás, voy a vivir afuera de mi cuerpo, de mi vida, de mis deseos. Entonces es otro bloqueante, no soy adentro, no hay nadie, no existo.
Entonces hay una historia, hay un origen, siempre. Vamos a encontrar como en los otros casos, temas de biodescodificación, l'origine, y vamos a sanar con una de las profundidades, como lo aprendemos en los talleres. Otro protocolo que enseñó en la escuela también de biodescodificación es de escribir en un papel tu meta, tu deseo, tu objetivo. Y poner ese papel a 10 metros enfrente. Y después tú vas a caminar en la dirección de tu deseo. Es que tú crees tu deseo, tu éxito, de tener una buena salud, tener un trabajo, una pareja, etc. Y vas a escuchar dentro de tu cuerpo como tensión, nudo. Eso manifiesta, es un señal de un bloqueante inconsciente. Y así podemos tomar conciencia y cambiar este bloqueante. Entonces, este tema, espero que ahora lo entiendes mejor como algo importante para tú misma. Si tú eres terapeuta, es importante de trabajar eso, de entender. En segundo paso, después, cuando ya se quitó el bloqueante, de trabajar la meta del paciente. Y quizás hay algunas preguntas para seguir. Sí, sí, sí que hay. Hay unas 7. Hacemos estas 7 y cerraremos, que ya llevamos una hora también casi ya. Deciros que las preguntas yo se las voy a hacer pasar a Cristian, pero hay que entender que mucho lo que pedís es terapia prácticamente, entonces eso tampoco se puede dar. Yo voy a pasar las preguntas, Cristian dirá lo que pueda, pero bueno, hay que entender que normalmente cuando hay problemas personales lo mejor es hacer terapia con un terapeuta porque te hace un seguimiento bastante bueno y sacas el conflicto. En este caso de desprogramación biológica o biodescodificación, si entráis en la página web de christianflesch.com, ahí tenéis en cada país, podéis entrar y veréis qué terapeutas son los que son los oficiales para poder hacer estas terapias. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas y a ver si os puede ayudar la toma de conciencia. Tenemos desde Venezuela a Umbelina Merino. ¿Cómo dar con un conflicto bloqueante? ¿Cómo dar, cómo sanar? Bueno, ¿cómo encontrar el conflicto que uno pueda tener bloqueante? Ok, yo puedo encontrar ce que yo conozco. Si soy botanista y yo conozco todas las plantas del bosque, ok, yo puedo encontrar este flor, este árbol, porque yo lo conozco, yo lo estudio en la escuela. Entonces, en la formación de primer año, el módulo 4, el profesor enseña la lista total de los bloqueantes, la tema también. Y así yo la puedo reconocer en las palabras, en el comportamiento del paciente. Perfecto. Vamos con Gaby desde México. ¿Los bloqueos solo se manifiestan a través de enfermedades? Los bloqueantes, no, hay una... No. Alguien tiene un conflicto, por ejemplo, de desvalorización, y empieza un problema de hueso, ¿ok? Entonces, la enfermedad es la manifestación de un conflicto biológico. Es la proposición, la hipótesis de la biodescodificación desde 94. Y hay un bloqueante, y con ese bloqueante es complicado, difícil, a veces imposible de sanar, de ayudar a esa persona. Pero no es el bloqueante que da la enfermedad. Bloqueante significa que bloquea algo, bloquea ¿qué? La sanación. Perfecto. Estaba recogiendo otra pregunta. Rocío dice desde Sevilla, tengo miedo a salir de casa. ¿Tengo que enfrentar mi miedo? ¿Algún consejo? ¿Cómo superarlo? Supongo que esta persona tiene como dos partes dentro de ella,
yo escucho eso en su pregunta, hay una parte que no quiere salir de la casa. Otra parte que hace la pregunta ahora, esta parte le gustaría de salir con espontaneidad normalmente. ¿Okay? Entonces, la segunda parte que quiere salir, ok, la escuchamos, pero esta parte no tiene el control. La parte que tiene el control es la parte que no quiere salir para algunas razones. Es importante de escuchar estas razones, de respetar de dónde viene eso, qué sucede, para quién. Una vez que yo salgo de la casa, quizás viene una bomba, una guerra, una vergüenza, no sé qué, pero algo feo si voy afuera. Entonces, la memoria, el aprendizaje, estoy en seguridad, estoy bien si me quedo en la casa o en el útero, en la panza de mi mamá, no sé dónde. Y hay un peligro si voy afuera de la casa, realmente, simbólicamente afuera del útero o de otro lugar para esta persona o los antepasados, para encontrar primero este momento, segundo, para dar otro camino a este momento. Tenemos a Luz desde Estados Unidos. ¿Cómo se desbloquea la desvalorización en general? La desvalorización se desbloquea en la forma de encontrar una nueva valor. En biodescodificación yo hago el vínculo entre, no yo, pero otras personas, por supuesto, antes que yo, entre huesos y valores. ¿Okay? Si me desvalorizo, viene decalcificación, demineralización. ¿Okay? Mi valor son mis huesos. Pero los huesos cambian cada 7 años, más o menos. Mis valores cambian también toda mi vida. Tus valores, esta persona que me preguntó eso, estos valores, hoy sus valores, tus valores, no son las mismas que hace 7 años, que hace 20 años, que hace 30 años. Cuando fuiste un bebé, tenías algunos valores. El contacto con mamá, la nutrición, la seguridad. Después, niño, fui el juego. Después, adolescente, fui la seducción. Después, adulto, fui trabajar. Después, fui tener plata, una casa, la familia, la salud. Entonces, los valores cambian toda la vida. Si me desvalorizo, es un rechazo de nuestros valores. Es como si yo quiero guardar el pasado, los antiguos valores. Alguien me dice, pero tú trabajas mal, me desvalorizo. Gracias. Así voy a cambiar de valores. Por ejemplo, alguien me trató mal, me desvalorizo, pero hablando de algo, voy a cambiar y llegar a referentes adentro de mí, mis valores, ce que yo opino de eso. Entonces, el bloqueo muchas veces, desvalorización, es el miedo de cambiar de valor, de crecer, de quitar su zona de seguridad, para descubrir algo nuevo, como el bebé un día va a cambiar de valor, no será siempre su mamá, será sus amigos, y después la familia, etc. Y segundo, en desvalorización muchas veces es una comparación, es poner su conciencia afuera, ce que piensan los demás. Si estoy con mí mismo, no hay comparación, no es desvalorización. Vale, por aquí un Belina desde Venezuela otra vez dice que qué protocolo sirve, ¿no? Y yo creo que esto tendrá que hacer la formación. Los protocolos son indispensables. Si no hay protocolo, no hay terapia. Entonces, es básico. En mi escuela, cada vez que hay una información, hay una práctica de esta información. Si yo hablo del yo, del superior, ok, vamos a hacer un protocolo con hojas de papel. Si trabajamos bloqueantes, hay el dibujo sanador, que es un protocolo para encontrar sus bloqueantes, o la línea del tiempo de ir y volver, que es otro protocolo para encontrar y sanar bloqueantes. Es siempre la terapia, la biodescodificación es siempre práctica, no es mental.
Perfecto. Vamos ahora a Nuri desde España. ¿Puede ser que cuando algo no sale, por ejemplo, un empleo, yo me digo, no es mi momento? ¿Puede que esté al mando de mi candado bloqueante? Disculpe, no entendí muy bien. ¿Puedes escribir o decir otra vez? Sí, mira, te lo escribo por aquí por el chat para que lo puedas tener y ahora te lo formulo de nuevo. Ajá. Ahora lo podrás leer bien. No Lo sé. vuelvo a repetir para todo el mundo. Puede ser que cuando no sale, por ejemplo, un empleo, cuando no sale un empleo, yo me digo a mí mismo, no es el momento. ¿Puede que esté con un candado bloqueante? Desaparece la frase, Luis. ¿Otra vez? ¿Te lo repito? Oh, la escribes porque yo la vi, pero después desaparece. Ah, vale. Si te fijas, arriba, yendo ahí al lado izquierdo, tienes Ajá. un cuadradito azul, que si le clicas al cuadradito azul, se te abre la barra en la derecha del chat. Pero bueno, te lo vuelvo a escribir para que lo veas. Cuando algo no sale, ¿qué quiere decir algo no sale? Sí, yo te lo traduzco. O sea, ella dice, puede ser cuando algo no sale, por ejemplo, un empleo. Ella dice, cuando no me sale un empleo, cuando estoy buscando trabajo y no me sale, Ok, yo me digo, seguro que no es mi momento. Y a ok, continuación entiendo. me dice que si es un problema que han dado. Ok, entiendo. Sí, es la hipótesis. Es hipótesis. No tengo la verdad, nunca tengo la verdad. Tengo hipótesis para ayudar el cambio. Si no ayuda, entonces quitamos esta hipótesis. Una hipótesis, si no encuentro de trabajo, es una información. Quizás no hago como debe hacer las cosas, quizás hay diferentes respuestas. Este es una de las posibilidades que no soy listo para este tipo de trabajo. Entonces, puede ser, no puedo decir sí, por supuesto, puede ser, es un camino posible. Que hay un bloqueante para encontrar un trabajo. Por ejemplo, una persona puede decir, si yo pensé a una mujer que necesita de trabajar, pero que tiene 2 hijos. Si ella encuentra un trabajo, ella se siente mala mujer de no cuidar sus hijos. Otra persona que yo encontré hace 2 días es un artista y quiere tener contrato para la televisión, para el teatro, para el espectáculo. Pero ella toma conciencia que una parte de ella tiene miedo que la gente lo vea, la mira. Entonces es contradictorio. Yo quiero trabajar como artista, pero una parte inconsciente no quiero que nadie me mire. Entonces es súper genial que no tiene trabajo así, nadie la mira. Podemos buscar de esta forma, por ejemplo. Tenemos a Alejandra desde Estados Unidos. ¿Por qué tengo miedo a hablar en público? Okay, ella tiene la respuesta adentro de su inconsciente. La tema es de buscar el camino eficientes para hablar con esta parte de su inconsciente. Una parte escondida es muy útil de no hablar en público, porque niña yo hablé y fui una vergüenza, se pasa muy mal a la escuela, o quizás un ancestro habló durante la guerra y después se murió una persona, por ejemplo. Entonces, después una experiencia siempre es un aprendizaje, es un aprendizaje. Yo hablo, me critica la gente. Entonces, no voy a hablar nunca más. Es un aprendizaje muy rápido. Y debemos encontrar el protocolo correcto, justo, para llegar a esta información. Y cambiarla, por supuesto. Y la misma persona nos dice desde Estados Unidos, Alejandra, ¿por qué algunas veces cuando voy a comer pienso en que me voy a ahogar? Sí, la misma respuesta. Es un aprendizaje. Perfecto. Hay una historia, hay un programante de eso. A ver, Cristian dice pregunta, ¿un duelo, la muerte de un ser querido,
no realizado también es un bloqueante para otra patología. Es un bloqueante para, si por ejemplo, voy a dar un ejemplo de una mujer, su esposo se fue con otra mujer. Ella nunca hizo este duelo, ¿ok? Entonces, hace 20 años que esta mujer está soltera. Entonces, eso bloquea nueva pareja, sexualidad, la presencia de un hombre. Es un bloqueo. Porque hay pasos en cada duelo. Hay tristeza, depresión, hay rabia, incomprensión, rechazo, negación. Después hay aceptación. Y después de aceptación me involucro en nueva relación con un ser vivo. Si es un muerto, okay, hay otro ser vivo afuera de mí y yo soy vivo. Porque si el duelo está bloqueado con alguien que se murió, hay veces una parte de este paciente está con el muerto, quiero decir, está muerta también, está fuera de la vida, de la tierra. Última pregunta desde Nancy, desde México. Una vez que entiendo de dónde proviene el bloqueo, ejemplo, conflicto con mi madre, ¿cómo lo descodifico? Es por eso que yo hablé un poquito antes de los dos pasos de la terapia, como el médico, ok, va a hacer análisis, te va a decir, ah, tú tienes un cistite, una infección de la vejiga. Ok, gracias, doctor, chao. No, no, no. El doctor dice, no, no, regresa, te doy homeopata, antibióticos, aromaterapia, te doy algo para la sanación. Ok. Entonces, la misma forma, en biodescodificación, hay el diagnóstico, ok, el bloqueante viene de tu nacimiento, tenías miedo de salir, o viene un gemelo en la panza, en el útero, entonces siente muerto, tú te sientes muerto, y el que se murió en la panza para ti vive. Entonces hay una versión vive-muerte. Vamos a hacer un protocolo, ¿eh? Yo creo como desde 15 años, como 18 años, como 100, más de 100 protocolos para cambiar las creencias, cambiar las emociones, sacar las emociones, cambiar la percepción de eso. La terapia eficiente existe gracias a tres cosas. La primera es de poner movimiento, la toma de conciencia, hablar de sus emociones, sacar emociones, es poner movimiento, es la primera truco eficiente de la terapia. Segundo, es de cambiar el soporte de la experiencia. Entonces, yo tomo conciencia, yo hago un dibujo, una pelota de papel o art terapia, o eso es un protocolo que cambia el soporte de mi experiencia. Y tercero, es de cambiar la percepción de mi historia, con las creencias, por ejemplo. Entonces, una vez que hicimos el diagnóstico, ok, es el tálamo desde la edad de 10 años, por ejemplo, ok, vamos a cambiar las creencias, la percepción, la consecuencia, el aprendizaje de eso con protocolos precisos, con estructura. Perfecto, pues muchas gracias a todos los que han estado haciendo las preguntas, todos los que habéis estado a través del chat también ahí comentando. Espero que si os ha gustado el vídeo lo compartan en sus redes sociales o webs, blogs. Y muchas gracias, Cristian, otra vez por tenerte otra vez con nosotros desde Francia. Y un placer así de escucharte de nuevo. Gracias a ti, Luis, y gracias a cada persona. Muchas gracias. Pues otra vez hemos tenido aquí al profesor Cristian, mi profesor también de biodescodificación. Entonces, espero que os guste todos los vídeos que él tiene. Tiene un playlist con muchos vídeos ya en caja de Pandora y unos cuantos años y podéis repasar para ir tomando conciencia. Y al que le guste, ya sabe, puede apuntarse en toda América y en España a las formaciones. Recuerden que son 2 años y luego el tercer son monográficos, que sería como un tercer año, o pueden acudir a terapia con todos los terapeutas que hay ya de biodescodificación, que ya son muchos años y pueden encontrarlos todos en la página de cristianfletch.com. Pues muchas gracias a todos y hasta el próximo día. Hasta pronto. Gracias.